agradezco especialmente a la gente que se está yendo porque seguramente a algunos igual no les gusta lo que voy a decir. Era una provocación, ¿eh? No pasa nada. Bueno, mi charla se titula Del cumplimiento estricto de la legalidad al desarrollo de una cultura de la ética pública. En el programa y en la pantalla tienen puesto del cumplimiento escrito de la legalidad. Y yo me di cuenta cuando vi el programa que había una errata, pero digo, no voy a decir nada, porque realmente también me viene bien, ¿no? Decir que el asterisco, ¿no? Estricto. Había una errata, bueno, en el programa, si lo tienen delante, verán que pone escrito. Y es verdad que lo que voy a explicar es un poco intangible. La integridad pública son valores. Entonces, quizá a veces el cumplimiento de la legalidad se basa demasiado en vestir el santo, en cubrir el expediente, en el sentido estricto, ¿no? En este caso sí. Y eso es algo escrito. Los valores no son algo escrito. Los valores es algo que lleva uno dentro, ¿no? Entonces, pues bueno, esta errata es un poco curiosa porque el cumplimiento estricto de la legalidad casi que se parece mucho al cumplimiento escrito de la legalidad, y a donde vamos a intentar explicar que hay que ir es al desarrollo de una cultura de la ética pública, que como se puede ya inferir va más allá del cumplimiento estricto y escrito de la legalidad, que sería como un cumplimiento muy formal, ¿no? Como muy bien ha dicho Miguel en la presentación, hoy, me ha hecho gracia lo de hoy, igual mañana soy otra cosa, ¿eh? Pero hoy soy el director de Prevención, Formación y Documentación de la Agencia Valenciana Antifraude. Esta mañana la Agencia Valenciana Antifraude también ha tenido una mesa que luego entiendo que se va a publicar también los vídeos, y les invito también a que vean esa mesa para conocer mejor lo que hacemos en la Agencia Valenciana Antifraude, de la cual en este momento pues, tengo el honor de ser el responsable de esta parte. Y la parte de prevención y formación y documentación, que son como tres patas de la misma mesa, tiene que ver pues, con una serie de mensajes que intentamos explicar para influir en el desarrollo precisamente de esa cultura de la ética pública. Y en un mundo ideal, si la prevención del fraude y de la corrupción fuera un 100% eficaz, la corrupción sería del 0%, con lo cual habría 0 casos de corrupción. Evidentemente no soy tan ingenuo, pero quiero pensar que la prevención de la corrupción es posible, con lo cual no nos iríamos a ese mundo ideal, ¿no?, de arcoíris y unicornios de 0 casos de corrupción, pero si podemos influir positivamente para que se reduzcan esos casos, creo que habrá valido la pena. Y todo pasa por el desarrollo de una cultura de la prevención. En este congreso, en el que, como bien se ha dicho en la presentación, un servidor pues lleva, no sé si todos, yo ya no me acuerdo, porque este es el 12, ¿no? Yo no sé si están los 12, pues igual he estado en 10 de los 12. Hace 12 años no hablábamos de estas cosas. Hace 12 años hablábamos de administración electrónica, de procesos electrónicos, para ser más exactos. Luego empezó a hablarse poco a poco de la transformación digital, la administración digital. En este congreso, que ha asistido a unas cuantas charlas y mesas, se ha hablado bastante de los datos. Bien, está bien esa evolución. Seguimos avanzando. Una administración de datos. Los datos están muy bien porque son objetivos. Frente a esa gestión pública por ocurrencias, ¿no? Se levanta un día un responsable público por la mañana, dice, ¡buah, he tenido una idea espectacular! Ya, pero eso, aparte de que te parece buena idea a ti, está contrastado, hay una escucha activa, o sea, todo esto no... Y los datos está bien. Pero quizá de lo que tendríamos que empezar a hablar, en esta edición pues hablo yo, ya está pillado, pero en próximas ediciones tendríamos que hablar de esa vuelta de tuerca. Quizá la siguiente fase es la integridad pública. Y la integridad pública, fijaos, yo voy a confesar una cosa, porque parece mentira, diréis, que alguien que ha defendido tanto la administración electrónica reconozca algo así. Hasta la administración electrónica se le pueden hacer trampas. Es difícil, ¿eh? Cuidado. Mucho más fácil hacerle trampas al papel.
evidentemente. Y es mucho más fácil hacerle trampas a las conversaciones verbales, ¿no? Esto de me tomo un café con el contratista del contrato menor, pero la administración electrónica no es el fin de la corrupción, la ata muy en corto. Es una herramienta muy potente. Pero mientras haya corruptos, habrá corrupción. Y le pueden hacer trampa a cualquier cosa. No porque ellos sean muy listos, sino porque seguramente se rodearán de gente que sea capaz de hacerlo. ¿Vale? Nos movemos en este concepto, en el de la corrupción. La corrupción es un problema en sí mismo y además, alrededor de ese problema, pivotan otros problemas. La propia democracia peligra. Un Estado muy corrupto es un Estado muy poco democrático. Esas dos, entre ellas, chocan. La propia seguridad, la estabilidad de la sociedad. La sociedad necesita sentir que las instituciones funcionan. Socava los valores democráticos. El riesgo para el ejercicio de las potestades públicas, valga la expresión, bien ejercidas. Para el servicio público bien prestado. Hay un riesgo. Si hay corrupción, todo eso se tambalea, ¿no? Puede fallar. Falla. Y ahí, cuando hay problemas, ahí hay que mirar. Siempre hay, detrás de las cosas hay personas. Hay, la administración, siempre decimos la administración, ¿qué es? ¿Eso qué es? Es una cosa intangible. Son las personas de la administración. ¿A quién tenemos que mirar en primer lugar? Pues a los responsables públicos, a los responsables políticos, a los directivos públicos. Este mensaje va para ellos, va para todos, pero en primer lugar, o sea, hay que empezar por ellos. Porque si el de arriba es corrupto, claro, tendrá mucho impacto, ¿no? Su forma de gestionar. Hay muchos tipos de responsabilidad, luego si me da tiempo los explicaré. Pero no siempre se exigen. Y debemos identificar los riesgos. La corrupción, cuando ya se ha producido, dices, bueno, uy, qué mala suerte. No, no, hay que identificar los riesgos. Cuando hay un riesgo, hay una potencial corrupción, que luego a veces se da, a veces no se da. Pero hay que poner la red flag que decimos ahora, o bandera roja, alerta roja, alarma, como queráis, hay que ponerla en un lugar en el que no se normalicen determinadas conductas. Y ahí es donde aterrizamos en la ética. Tenemos datos. Año pasado, pues aunque estamos en diciembre del 22, nos vamos a 2021, pero es que da lo mismo. Esto lo ha hecho Transparencia Internacional, no lo he hecho yo, son datos reales. Doy solo alguno, el 2% pagaron o reconocieron pagar un soborno para acceder a servicios públicos. Esto es en el ámbito de la contratación, evidentemente. Luego, 40%, que me parece una barbaridad, utilizaron contactos personales para acceder a servicios públicos. El 16%, que parece poco, pero es mucho, piensa, y ojo con lo que la gente piensa, que puede estar equivocada, pero si lo piensas por algo, que el gobierno no cuenta con sus opiniones. O sea, que lo que decía antes, ¿no? Lo de las ocurrencias. Y luego un bastante vergonzoso 64% piensa que el gobierno está influenciado por intereses privados de unos pocos. Pero es que eso es a nivel de Europa. A nivel de España, esas cifras todas son peores. Y en concreto, por ejemplo, el 64 sería un 67. Que dices, bueno, estamos en la media, hombre, ya, pero la media y un poco peor. Y la media es bastante mala. Y hablamos de Europa, donde hay países que bajan mucho la media y otros que la suben mucho, ¿no? Esta es un poco la diapositiva central de mi exposición. Porque claro, a mí me gustaría, vamos a lo que está fuera del círculo, a mí me gustaría que tuviéramos claro que hay que manejarse fuera de este círculo. Evidentemente, lo más gordo, lo más grave es el centro. Hombre, si gestionamos de tal manera que nuestra gestión, nuestras acciones o actuaciones directamente son un delito tipificado en el Código Penal, pues evidentemente eso, no sé, peor que eso no hay nada. Podría ser una infracción legal, pero no del Código Penal. Podría ser, evidentemente, una infracción administrativa. Seguimos en el círculo central y eso muy mal también. Muy mal.
O sea, no, que nadie saque pecho de un poco mejor, ¿no? No. De hecho, y es un poco lamentable, ¿no? Muchos responsables públicos investigados y finalmente condenados, perdón, y finalmente no condenados, salen del juzgado con la sentencia absolutoria, que se hacen hasta fotos con la sentencia y dicen, ¿veis? Si soy inocente. O sea, porque tengas una sentencia absolutoria, de repente, ¿qué eres? ¿La Madre Teresa de Calcuta? Afortunadamente vivimos en un Estado de derecho, social y democrático de derecho, que para que te condenen, en principio, la justicia tendrá sus fallos, pero en principio es porque se ha demostrado más allá de toda duda que eres culpable. Luego, no presumas porque a lo mejor, como mínimo, estás en el segundo círculo, que es el de la corrupción. Porque del mismo modo que hay delitos de corrupción, no existe un delito que se llame corrupción, pero sí existe la prevaricación, el cohecho, la malversación de fondos. Pero podría ser que no estuvieras dentro de las conductas tipificadas y la gestión sea manifiestamente corrupta. Cuando el dinero público no va a donde tiene que ir, podría haber corrupción. Luego veremos también la diferencia entre fraude y corrupción. Podría haber corrupción cuando además hay una especie de voluntad, lo que también en derecho llamamos dolo, o sea, hecho adrede, para entendernos. Y además un ánimo de lucro, que es lo de llevárselo calentito. Y eso no siempre es un delito, pero desde luego, si pasa eso, es corrupción. Y eso es también horrible. El segundo círculo es malísimo. El fraude, pues no voy a decir que sea algo bueno, hombre, es un poco mejor, pero el fraude, el dinero público tampoco acaba donde tiene que acabar. A lo mejor nadie se lo lleva o se lo quiere llevar, pero cuando, por ejemplo, sobrepagamos el coste de un servicio, cuando nos está costando ejecutar el presupuesto o no lo ejecutamos o gestionamos de una manera responsablemente inadecuada, a nosotros no nos pagan el sueldo por hacer las cosas mal. Es que, aunque no cometas ninguna infracción administrativa, por supuesto no penal, no administrativa, no te llevas dinero, no tienes mala fe de nada, pero eso le puede costar millones de euros a la ciudadanía. Pues eso es fraude, eso es fraude. Menos grave que el fraude, esas malas prácticas, irregularidades, quizás sería la palabra, ineficiencia. Como cuando yo fui una vez se dice el pecado, pero no el pecador, ¿no? Tenía que ir a un congreso en un sitio lejos de mi residencia, se tenía que ir en avión. Me dijeron, para tal día, no sé qué, no sé cuántos, y dije, bueno, en principio lo tengo bien. Y enseguida, yo es que soy muy de mirar, ¿no? Y de informarme, enseguida miré los aviones. Digo, ¿qué viene? El avión para esa fecha ahora mismo está a 8 euros, con tanta antelación. Y entonces yo, porque me duele que se despilfarre 1 euro de dinero público, llamé. Y dije, si lo sacáis ahora, mi billete vale 8 euros. Y me dijeron, ¿pero qué dice usted? ¿Cómo vamos a sacar el billete? Que eso lo tiene que hacer, esos son 2 o 3 procedimientos. Y uno de ellos, el más gordo, es el ADOP, no sé si lo conocéis, la gestión del gasto. Autorización, disposición, compromiso, ¿no? Reconocimiento de la obligación y pago. Y eso tiene que, claro, y yo dije, ya, pero yo es que voy a lo práctico, como los vuelos van subiendo, cuando lo vayáis a sacar, en lugar de 8 valdrá 108, no sé, o mucho más. Dice, no, usted no se preocupe. Y luego le dije, vale, pero ¿me lo puedo comprar yo por 8 euros? Y así no tienen que hacer todo eso. Y dice, no, mucho peor todavía. Porque claro, hablé con un funcionario de, digamos, de la escala administrativa. Dice, como se entere mi jefe o como se entere en intervención de que le he hecho a un ponente pagarse su billete, me matan. Digo, no, si quieres hablo yo con ellos, que yo pago los 8 euros. Que ya veréis como dentro de 2 meses o 3 meses os va a costar. Bueno, total, no le convencí y al final, ¿qué pasó? Me llegó el billete, yo no lo pagué, lo pagó la administración, 300 euros.
que alguien dice, bueno, 300 euros en la inmensidad del océano no van a ningún lado. Pues bueno, a mí me duelen más que si fueran míos. Eso también está mal. Ineficacia. Nos perdemos en procedimientos burocráticos. Y fuera de todo eso está la integridad, que la integridad es hacer las cosas de una manera correcta, por supuesto legal, pero también eficaz y eficiente, llegando a ese equilibrio entre cumplir el procedimiento y no dormirse en los laureles y además creerse esto del servicio público. Y ser una persona íntegra, que es lo que tendríamos que traer de casa cuando decidimos que queremos ser funcionarios. Pues ahí deberíamos ir. Aunque funcione mal el sistema, aunque haya un problema con la administración electrónica o haya un problema con cualquier procedimiento, protocolo o servicio, la integridad va a solucionar todos los problemas. La integridad va a solucionar todos los problemas. Y que nadie me diga que es íntegro solo porque tiene buena intención. Porque si tienes buena intención y metes la pata siempre, pues tu integridad nos sale cara. Entonces hay que ser también un poco competente. ¿Vale? Pues es un poco el modelo que defendemos. ¿Vale? ¿Dónde hay que poner el punto de mira? En los riesgos. Los voy a decir muy deprisa, porque cada uno de ellos me daría para una conferencia. Los riesgos son esto que he dicho, las red flags. O sea, cuando detectamos un riesgo, ahí hay que mosquearse ya. Porque ese riesgo, en el peor de los casos, se convierte en uno de los circulitos. Y en el peor, en el centro, que es el delito, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que mirar, por tanto? Pues tipos de riesgos. Primero, riesgo por inadecuada gestión del conflicto de interés. Un concepto todavía que estamos introduciendo, poco conocido. La gente se ha quedado con la recusación, la abstención, las prohibiciones de contratar, las incompatibilidades. No, esto es como todo a la vez y un poco más. Cuando hay un conflicto de interés o aparente conflicto de interés, hay un riesgo. Que nadie te dice que luego la persona que está incursa en conflicto de interés vaya a actuar de una manera ilegal o irregular. Pero, por si acaso, hay que verlo. Y luego, pues a lo mejor sí acaba pasando algo que no tiene que pasar. Pero es, vamos a decir, la nueva incompatibilidad o la nueva recusación y abstención. El riesgo por obsolescencia legal y tecnológica. Bueno, esto en este congreso no tengo que explicarlo. Las organizaciones que van más atrasadas en el proceso de transformación digital funcionan peor. Esto es un hecho. O sea, así de claro. ¿Y cuántas veces se han perdido papeles o se han quemado archivos enteros justo el día de antes que iba a haber una redada, ¿no? Una inspección, ¿no? Por parte de la policía o del juez? Se quema, el papel se quema. La administración electrónica en principio no se quema, ¿no? Y hay siempre archivos de seguridad. Eso es un riesgo como una catedral. Allí donde no está implantada o está en una fase muy incipiente, riesgo de corrupción. Riesgo por sobre o infrarrepresentación. Ayuntamientos o administraciones en general casi dictatoriales, riesgo. Administraciones en las que se pasan de frenada con la participación ciudadana. Yo sé que esto a alguno no le gustará, pero eso es un riesgo también. Hay ayuntamientos donde el presupuesto municipal lo hace el club de fútbol. Abres el proceso de participación, imaginaos 10.000 habitantes. De los 10.000 habitantes, 9.900 no se enteran. Y los 4 que participan, pues barren para casa normal. Quiero decir que esto son ideas que dejo apuntadas, no me da tiempo de desarrollarlas, es un riesgo. Riesgo, otro, por confusión de funciones de los cargos de confianza con las reservadas a los funcionarios. Yo lo he vivido. De repente hay un cambio de corporación en una administración grande, llegan todos los concejales que son nuevos y cada concejal lleva a su asesor y además hay puestos que en organizaciones grandes están, esto es legal, están reservados al personal eventual, pero personal eventual es una cosa y que al final, claro, tienes un staff ahí arriba entre políticos nuevos y personal eventual nuevo que cuando entra en juego en el proceso decisorio el primer funcionario ya casi no tiene nada que decir. Un directivo público es otra cosa.
Y por cierto, ahí fuera tenéis el stand de la Asociación de Directivos Públicos a la cual pertenezco, y los directivos públicos lo que defendemos es que sean profesionales, ¿vale? Pero cuando se solapan esos dos conceptos, cargo de confianza y funcionario, alto funcionario, directivo público, peligro. Riesgo, otro, por ocultación de información relevante en la toma de decisiones. Esta es muy fácil de entender. La opacidad es un riesgo como una casa. Cuando incluso internamente te enteras en el último momento de, o yo qué sé, o no puedes ver el presupuesto, cosas así, pues eso ahí piensa mal y acertarás. La falta de transparencia es un riesgo para la corrupción. Riesgos derivados de la falta de planificación. ¿La planificación es importante? Sí. ¿La planificación lo es todo? No. Yo soy muy partidario de la planificación estratégica, pero casi que soy más partidario de la estrategia. ¿Por qué? Porque de repente viene una pandemia y te lo pone lo de abajo arriba, lo de arriba abajo y le da la vuelta. Pero hay que tener un hilo conductor. Una planificación estratégica que coincida o no con la legislatura. Porque aquí hay cosas que son a más largo plazo que 8 años, pero al mismo de que 4 años, perdón, pero al mismo tiempo se producen acontecimientos que nos van redefiniendo la estrategia. Pero instrumentos de planificación hay que tener. Si no, se convierte, como dice mi amiga Magda Lorente, en el método, ¿no? Lo contrario de la planificación, ella dice que es el método ASM. Y siempre hay alguien que le pregunta, ¿qué es el método ASM? Dice, asalto de mata. Pero asalto de mata no se puede gestionar. Asalto de mata es pues, un riesgo, como acabamos de definirlo. Riesgos por posible litigiosidad o responsabilidad patrimonial. ¿Administraciones con un alto índice de litigiosidad? Pues hombre, es faena para los letrados, pero cuando siempre te están llevando a juicio, es que alguna vez tendrán razón, ¿no? Es que no estás haciendo las cosas bien. La responsabilidad patrimonial es que pasan cosas por culpa de la administración. Aunque es verdad que el sistema que establece la Constitución y la normativa es de una responsabilidad objetiva muy amplia. Pero bueno, procesos de estos, tener muchos no es buena señal. ¿Vale? Ya estamos acabando. Por tanto, el último sería riesgo en la determinación de las retribuciones, dietas y asistencias de los cargos electos. ¿Una dieta cuánto tiene que ser? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Regular? ¿Algo? ¿Nada? Las retribuciones de... ¿El presidente del gobierno tiene que cobrar mucho? Va, os dejo que me contestéis. Pues sí, ¿quién ha dicho que sí? Bien. Alguien dirá, ¿qué escándalo? ¿Qué escándalo? No, lo que tiene que hacer es no robar, pero ¿cómo no va a cobrar mucho una persona con esa responsabilidad? Tenemos que empezar a normalizar que las cosas pues tienen que ser, digamos, acorde a la responsabilidad y a la dificultad. Igual que un alto funcionario debe cobrar mucho. Eso sí, con lo que cobra debería conformarse. Pues todos estos son los riesgos. Luego, además, habría riesgos por áreas. Las áreas, esto es un poco centrado en un ayuntamiento, pero podría ser extrapolable. ¿Dónde encontramos los casos luego? A la postre, ¿dónde los encontramos? Los casos de corrupción. Pues en estas áreas, contratación, subvenciones, función pública, urbanismo, presupuestario. Y es un círculo vicioso, nunca mejor dicho, porque es de vicio, y ahí pues el 99% está ahí. Y el 1% pues estará, pero vamos, básicamente la corrupción está ahí. Luego, muy deprisa, ¿no? Porque ya veo aquí a Miguel, los marcos de integridad. Sería los marcos de integridad, 2 puntos o casi barra planes de integridad. Esto es una cosa que tiene que ver también con la planificación. O sea, es un método, una metodología y una manera de funcionar. Ahí entran varios ítems. También un círculo, en este caso virtuoso. La implicación de los órganos de gobierno, información y formación a todos los niveles, tener canales de denuncias, hacer un autodiagnóstico, la foto fija, ¿no? la autoevaluación de riesgos, tener código ético y de conducta, establecer medidas de detección y prevención de los conflictos de interés y un sistema de control interno. Y todo a la vez. Luego hay dentro del plan del Estado, ¿no? De Gobierno Abierto de España 2020-2024, que en teoría estamos justo, ¿no? En mitad, pues esto forma parte del plan, ¿no? Es un ítem, los sistemas preventivos de integridad pública.
Y ahí entraría muchas de las cosas que hemos dicho, o todo lo que hemos dicho, ¿no? Vale, yo voy a... Ah, vale, iba a decir, yo voy a seguir hablando porque no me voy a despedir porque no se oiga. Vale, y ya termino, ¿no? Esto ya me quedan pocas diapositivas. Esto es el sistema de responsabilidad, muy rápidamente, y además lo sabéis. ¿Por dónde nos pueden engatillar? Pues por muchos sitios, ¿no? Por la vía penal, la administrativa, la laboral, la civil, la contable. Los funcionarios, además, responsabilidad disciplinaria. Y no existe la responsabilidad cero. A mí, cuando alguien me dice, es que yo soy auxiliar administrativo, como no tengo responsabilidad, qué bien que no tengo responsabilidad. No, sí que tiene responsabilidad, todos tenemos responsabilidad. Una persona adulta tiene responsabilidad, todos los días se levanta y tiene que conducir de forma responsable, actuar de forma responsable, todos tenemos responsabilidad. Luego, no existe la responsabilidad cero. Todo el mundo debería tener interiorizados estos valores. Bueno, luego saber que esto viene de un marco internacional. Voy a decir dos cosas porque no me da tiempo de más de los Next Generation. Tenemos una convención de las Naciones Unidas tan antigua como de 2003, ratificada por España un poco más tarde, pero que está ratificada por España, publicada en el BOE, contra la corrupción, Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Luego el documento de la OCDE, ¿no?, de la integridad pública, y el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que es donde ahora mismo algunos estamos, ¿no?, muy implicados. Y una orden a nivel interno, que es la 1030/2021, que se supone que los que estáis ahí metidos con el tema de los fondos os sabéis, ¿no?, de memoria incluso, que es la que regula la gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Por cierto, que he puesto en negrita la palabra transformación porque es un poco el lema del Congreso, ¿no? Transformación cultural, digital, reto inaplazable en las administraciones públicas. Luego, el dinero que nos da Europa es para la transformación. En su contrario, no es para otra cosa. Bueno, sí, para la recuperación y la resiliencia, pero cuidado en qué lo gastamos y de qué manera y cómo lo gestionamos. Porque Europa, en este caso, puede ser que si no ve que están las garantías o los mecanismos establecidos, no nos lo dé, o si le engañamos, pero es que esta vez no lo vamos a engañar, nos va a pedir que lo devolvamos, porque no vamos a poder justificarlo, el destino. Y eso va a ser muy serio. Si eso ocurre, va a ser muy serio. Entonces se acabó la picaresca. Y es un buen momento para explicar esto de la integridad, ¿no? Por eso, precisamente, porque la Unión Europea está diciendo no me hagáis trampas con los fondos Next Generation y con los fondos europeos, por eso, y porque esta normativa y la orden ministerial, la 1030 que he citado, habla de los planes de medidas antifraude, esto hay que tenerlo sí o sí. Y no solo hay que tenerlo, hay que aplicarlo. Lo que decimos con el ciclo de antifraude, prevención, detección, corrección y persecución, pues bueno, lo que defendemos un poco es que ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, no gestionemos únicamente o única y exclusivamente con este nivel de probidad los fondos que proceden de Europa. Vamos a gestionar de una manera íntegra, eficiente, responsable, no fraudulenta, legal, evidentemente, transparente, todos y cada uno de los fondos, es decir, hasta el último euro. Venga de Europa o no venga de Europa. ¿O tiene algún sentido que los fondos europeos los gestionemos con este nivel tan extraordinario de integridad? Claro, porque nos obligan. Y luego el resto del presupuesto lo sigamos gestionando de una manera, vamos a decir, dudosa. No tiene sentido. Es el momento de explicar esta cuestión y de intentar convencer para que se aprueben planes de integridad, no solo planes de medidas antifraude para la gestión de los fondos, sino planes de integridad para la gestión de toda la administración entera y de todos los servicios públicos. Este es el lema del Congreso, ¿no?, la transformación. Y con esto, pues, acabo. Muchas gracias. Gracias.